El estoicismo introduce una idea que, a primera vista, resulta difícil de aceptar. El sufrimiento no es una consecuencia inevitable de lo que ocurre, sino de la forma en que la mente interpreta lo que ocurre. Esta afirmación no niega el dolor ni pretende minimizar la dureza de ciertas experiencias. Reconoce que la vida trae pérdidas, frustraciones, enfermedad y muerte. Pero distingue con claridad entre el dolor que surge de manera natural y el sufrimiento añadido que se construye mentalmente a partir de ese dolor. El dolor pertenece al cuerpo y a las circunstancias. El sufrimiento pertenece a la interpretación. Esta distinción es fundamental. Dos personas pueden atravesar una experiencia similar y vivirla de maneras muy distintas. No porque una sea más fuerte que la otra, sino porque su relación mental con lo ocurrido es diferente. El estoicismo se interesa precisamente por esa relación. No intenta eliminar los hechos, sino revisar el modo en que la mente los recibe. La mente humana no se limita a percibir lo que sucede, evalúa, compara, anticipa, juzga. En ese proceso, suele añadir capas de significado que intensifican la experiencia. Algo duele, y la mente añade la idea de que no debería doler. Algo se pierde, y la mente añade la idea de que no debería haberse perdido nunca. Algo fracasa, y la mente añade la idea de que ese fracaso define a la persona. En estas añadiduras comienza el sufrimiento. El estoicismo observa que el sufrimiento no aparece en el primer contacto con la realidad, sino en el diálogo interno que sigue a ese contacto. El acontecimiento ocurre, y después la mente empieza a hablar, se reprocha, se resiste, se indigna, se anticipa a futuros peores. Ese diálogo no es neutro. Alimenta una tensión constante que prolonga y amplifica el malestar inicial. Decir que el sufrimiento es opcional no significa que sea fácil evitarlo. Significa que no es obligatorio. Existe un margen, a veces pequeño, entre lo que ocurre y la respuesta mental que se construye. En ese margen se decide si el dolor se convierte en una experiencia limitada o en una fuente constante de angustia. El estoicismo dirige toda su atención a ese espacio intermedio. Este planteamiento suele generar rechazo porque se interpreta como una acusación, como si se dijera que quien sufre lo hace por elección consciente. El estoicismo no plantea algo tan simplista. Reconoce que la mente ha sido entrenada durante años en ciertos hábitos de interpretación. Cambiar esos hábitos requiere tiempo, atención y práctica. Pero el hecho de que algo sea difícil no lo convierte en imposible. El sufrimiento se vuelve opcional cuando se empieza a cuestionar la interpretación automática. No se trata de negar lo que se siente, sino de examinar lo que la mente afirma sobre lo que se siente. ¿Es cierto que esto es insoportable? ¿Es cierto que no se podrá vivir con esto? ¿Es cierto que este momento define toda la vida? Muchas de estas afirmaciones aparecen como verdades evidentes, pero rara vez se analizan con calma. El estoicismo no pide optimismo forzado ni pensamiento positivo. Pide precisión. Pide distinguir entre lo que es un hecho y lo que es una conclusión. El hecho puede ser doloroso. La conclusión suele ser exagerada. Al separar ambas cosas, el sufrimiento empieza a perder intensidad. No desaparece de golpe, pero deja de crecer sin control. Esta es la base desde la que el estoicismo afirma que sufrir es opcional. No porque el dolor pueda eliminarse a voluntad, sino porque la mente puede aprender a no añadirle una carga innecesaria. A partir de aquí, se abre un camino de observación y entrenamiento interior que no promete una vida sin dificultades, pero sí una relación más clara y menos destructiva con ellas. Para comprender mejor por qué el sufrimiento es opcional, es necesario observar con atención cómo se forma. El estoicismo señala que el sufrimiento no aparece de manera instantánea, sino que se construye en una secuencia. Primero ocurre algo. Después surge una impresión.
Y, finalmente, la mente emite un juicio sobre esa impresión. Es en ese último paso donde el sufrimiento toma forma estable. No en el hecho, ni siquiera en la emoción inicial, sino en la interpretación que se consolida. La impresión es automática, no se elige. Un ruido asusta, una pérdida entristece, una amenaza provoca miedo. El estoicismo no pretende eliminar este primer movimiento. Sería negar la naturaleza humana. Donde sí interviene es en el juicio que sigue. La mente interpreta la impresión y le da un significado. Decide si es algo intolerable, injusto, definitivo o catastrófico. Ese juicio no siempre es consciente, pero dirige la experiencia interior. El sufrimiento se intensifica cuando la mente convierte una experiencia puntual en una identidad o en una condena. No se limita a decir esto duele, sino que añade, esto no debería estar ocurriendo, esto no lo voy a soportar, esto arruina todo. Estas conclusiones no describen la realidad, la amplifican, transforman un dolor concreto en una narrativa que ocupa todo el espacio mental. El estoicismo propone detenerse en ese punto, no para reprimir el pensamiento, sino para examinarlo, preguntarse si lo que la mente afirma es necesariamente cierto. Si la situación es realmente tan absoluta como parece en ese momento, este examen no es frío ni distante, es un acto de cuidado interior. Permite evitar que una impresión pasajera se convierta en una fuente constante de angustia. Cuando se practica esta observación, se descubre que muchas interpretaciones se sostienen más por hábito que por evidencia. La mente repite patrones aprendidos, dramatizar, anticipar lo peor, personalizar lo que no es personal. Estos patrones no aparecen porque la situación lo exija, sino porque la mente está entrenada para reaccionar así. El estoicismo no culpa a la mente por ello, pero tampoco se somete a sus automatismos. Decir que el sufrimiento es opcional, significa reconocer que el juicio puede revisarse. No siempre cambiarse, pero sí revisarse. Incluso cuando la conclusión final sigue siendo dolorosa, el simple hecho de examinarla reduce su fuerza. La mente deja de sentirse arrastrada y empieza a participar de forma más consciente en la experiencia. Este proceso no elimina el dolor original, pero evita que se convierta en algo desproporcionado. El sufrimiento opcional es ese exceso que se añade cuando la mente se identifica por completo con su propio relato. Al separar la experiencia del relato, se crea un espacio de respiración. Un espacio pequeño, pero suficiente para que el malestar no lo invada todo. Aquí comienza a entenderse que el estoicismo no promete una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor no se transforma automáticamente en desesperación. El sufrimiento deja de ser una reacción inevitable y se convierte en una posibilidad que puede observarse, cuestionarse y, en parte, soltarse. En ese margen de elección empieza a tomar forma una libertad interior que no depende de que la vida sea fácil, sino de cómo se la interpreta. El estoicismo insiste en que gran parte del sufrimiento se mantiene, porque la mente se aferra a la idea de que las cosas deberían ser distintas de como son. No distintas en un sentido práctico, sino distintas en un sentido absoluto. La mente no solo desea un cambio, sino que se rebela contra la realidad presente. Esa rebelión interna no modifica los hechos, pero sí intensifica el malestar. El sufrimiento surge cuando se confunde el deseo legítimo de mejora con la negación de lo que ya está ocurriendo. Aceptar lo que sucede no significa aprobarlo ni resignarse pasivamente. Significa reconocer que, en este momento concreto, la realidad tiene esta forma. Mientras la mente se niega a admitirlo, permanece atrapada en una tensión constante. Esa tensión no empuja a la acción útil, sino que consume energía mental en una lucha imposible. El estoicismo observa que el primer alivio no viene de cambiar las circunstancias, sino de dejar de pelear mentalmente contra lo inevitable. Esta pelea suele adoptar la forma de pensamientos repetitivos.
La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, repitiendo las mismas frases internas. No debería haber pasado, no es justo, no puedo aceptarlo. Estas frases parecen expresar una protesta legítima, pero en realidad refuerzan el sufrimiento, mantienen viva la herida más allá del momento inicial. El dolor se cronifica porque la mente no suelta el conflicto con la realidad. El estoicismo propone una alternativa difícil pero liberadora: aceptar el hecho sin añadirle una carga moral absoluta. Esto no elimina la tristeza, la rabia o la decepción, pero evita que se conviertan en una prisión mental. Aceptar significa decirse a uno mismo que esto es lo que hay ahora, aunque no sea lo que se desea. Desde esa aceptación, la acción vuelve a ser posible. Mientras se niega la realidad, no hay acción clara, solo resistencia. Este punto es crucial para entender por qué el sufrimiento es opcional. El sufrimiento añadido nace de la resistencia mental, no del hecho. Dos personas pueden enfrentar la misma pérdida. Una la acepta con dolor, pero sin lucha constante. La otra la rechaza internamente durante años. El dolor inicial puede ser similar, pero el sufrimiento prolongado no. La diferencia no está en el acontecimiento, sino en la relación mental con él. La mente suele confundir aceptación con derrota. Cree que aceptar algo significa rendirse o renunciar a mejorar la situación. El estoicismo aclara que ocurre lo contrario. Solo cuando se acepta la realidad tal como es, se puede actuar con eficacia. La acción que nace de la negación suele ser torpe, impulsiva o desesperada. La acción que nace de la aceptación es más lúcida y sostenida. Aceptar también implica reconocer los propios límites. No todo puede resolverse de inmediato. No todo depende de la voluntad. Insistir en una omnipotencia imaginaria genera frustración constante. El estoicismo invita a soltar esa exigencia imposible y a centrarse en lo que sí está al alcance. Al hacerlo, el sufrimiento pierde parte de su intensidad porque deja de alimentarse de expectativas irreales. Este cambio de actitud no es instantáneo. La mente vuelve una y otra vez a resistirse. Pero cada vez que se reconoce esa resistencia y se la suelta, aunque sea por un momento, se experimenta una reducción del malestar. El sufrimiento deja de ser un estado permanente y se convierte en algo más transitorio. No desaparece, pero ya no gobierna toda la experiencia. En este sentido, el estoicismo no promete una vida sin momentos difíciles. Promete algo más modesto y más profundo: la posibilidad de atravesarlos sin añadir una capa constante de lucha interior. Cuando la mente deja de exigir que la realidad sea distinta, empieza a liberarse una energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Esa energía puede dirigirse a comprender, a adaptarse, y cuando es posible, a actuar. El sufrimiento también se vuelve opcional cuando se comprende la diferencia entre sentir una emoción y quedar absorbido por ella. El estoicismo observa que muchas personas no solo sienten tristeza, miedo o rabia, sino que se identifican por completo con esas emociones. La emoción deja de ser una experiencia pasajera y se convierte en una definición de la propia situación vital. No se dice "estoy triste", sino "mi vida es triste". En ese paso se amplía el sufrimiento. Las emociones para el estoicismo son movimientos naturales del alma, aparecen como respuesta a lo que se percibe. No son un fallo moral, ni un signo de debilidad. El problema surge cuando se les concede un poder absoluto, cuando la emoción no solo informa sino que gobierna. En ese caso, la mente deja de observar y empieza a obedecer. El sufrimiento se intensifica porque se pierde la distancia interior. Crear esa distancia no significa reprimir lo que se siente. Reprimir suele generar más tensión. Significa reconocer la emoción como un fenómeno interno que aparece y desaparece. La tristeza puede estar presente sin que toda la vida quede teñida por ella.
El miedo puede sentirse sin que cada decisión quede paralizada. La rabia puede surgir sin que se traduzca automáticamente en palabras o actos destructivos. Esta separación es sutil, pero decisiva. El estoicismo enseña a observar la emoción sin añadirle un relato absoluto. La emoción dice, esto duele. El relato añade, esto es insoportable, esto me define, esto no acabará nunca. Es ese relato el que fija el sufrimiento. Cuando se aprende a distinguir entre la sensación y la historia que la acompaña, la emoción pierde parte de su dominio. No desaparece, pero se vuelve más manejable. Esta práctica requiere atención y paciencia. La mente está acostumbrada a reaccionar con rapidez. Quiere cerrar la experiencia cuanto antes con una conclusión. El estoicismo invita a ralentizar ese proceso, a quedarse un momento con la sensación sin apresurarse a interpretarla. En ese espacio de pausa, la emoción puede desplegarse y luego disminuir por sí sola, sin necesidad de ser combatida. Decir que el sufrimiento es opcional, en este contexto, significa que no es obligatorio identificarse con cada estado emocional. La emoción puede atravesar la experiencia sin convertirse en una identidad permanente. Este aprendizaje no elimina la vulnerabilidad, pero evita que se transforme en una prisión mental. La persona sigue sintiendo pero ya no queda atrapada en lo que siente. Con el tiempo, esta relación más consciente con las emociones genera una mayor estabilidad interior, no una estabilidad rígida sino flexible. Las emociones siguen apareciendo, pero pasan con mayor fluidez. El sufrimiento deja de acumularse, porque no se le añaden capas innecesarias de interpretación. La experiencia se vuelve más directa, menos cargada de juicio. El estoicismo no promete serenidad constante. Promete algo más realista, la capacidad de sentir sin perder completamente la claridad. Cuando esa claridad se mantiene, incluso en medio de emociones intensas, el sufrimiento pierde su carácter inevitable y empieza a mostrarse como algo que puede reducirse, observarse y, en parte, soltarse. Otra de las razones por las que el sufrimiento se vuelve opcional es la relación que la mente establece con el tiempo. Gran parte del sufrimiento humano no está anclado en el presente sino en el pasado o en el futuro. La mente revive una y otra vez lo que ya ocurrió, o se adelanta a lo que todavía no ha sucedido. En ambos casos, el cuerpo está aquí, pero la atención no. El estoicismo observa que este desplazamiento constante es una de las principales fuentes de desgaste interior. El pasado, por definición, no depende de nosotros. Sin embargo, la mente insiste en volver a él como si pudiera modificarse. Reproduce escenas, errores, decisiones que no fueron las mejores. Se reprocha, se castiga, se compara con lo que habría podido ser. Este diálogo interno no corrige nada, solo mantiene viva una tensión que ya no tiene objeto. El estoicismo propone aprender del pasado y soltarlo después, no como un acto de olvido, sino como un acto de responsabilidad hacia el presente. El futuro, por su parte, se convierte en una fuente constante de inquietud. La mente imagina escenarios, anticipa pérdidas, teme fracasos. Muchas de estas anticipaciones nunca se materializan, pero el sufrimiento ya ha sido vivido. El estoicismo no niega la utilidad de la previsión, pero distingue con claridad entre prepararse y angustiarse. Prepararse implica actuar donde se puede actuar. Angustiarse implica sufrir por adelantado sin capacidad real de intervención. Cuando la atención se devuelve al presente, el sufrimiento pierde fuerza. No porque el presente sea siempre agradable, sino porque es el único lugar donde algo puede hacerse. En el presente se puede elegir una respuesta, ajustar una actitud, dar un paso, aunque sea pequeño. En el pasado y en el futuro imaginado no hay acción posible, solo repetición mental. El estoicismo no idealiza el presente. No afirma que sea perfecto ni suficiente por sí mismo. Afirma algo más sobrio. Es el único punto de contacto real con la vida.
Cuando la mente se instala en él, incluso una situación difícil se vuelve más manejable. El sufrimiento disminuye porque deja de alimentarse de historias que amplifican el malestar. Este retorno al presente no es una técnica puntual, sino una práctica constante. La mente se escapa una y otra vez. Cada vez que se la trae de vuelta, aunque sea por un instante, se interrumpe el ciclo del sufrimiento innecesario. Poco a poco, la experiencia se vuelve más directa y menos cargada de proyecciones. Decir que sufrir es opcional, en este sentido, significa que no es obligatorio vivir atrapado en lo que ya no es, o en lo que todavía no existe. El dolor puede estar presente ahora, pero el sufrimiento añadido suele venir de la resistencia mental que se proyecta en el tiempo. Al reducir esa proyección, el malestar se concentra en lo que realmente está ocurriendo, y pierde parte de su peso abrumador. Este enfoque no elimina la tristeza ni el miedo, pero evita que se multipliquen sin límite. El presente actúa como un marco que contiene la experiencia. Dentro de ese marco incluso lo difícil puede atravesarse con mayor claridad. El sufrimiento deja de expandirse hacia todas las direcciones, y se vuelve más concreto, más delimitado y por tanto más soportable. El sufrimiento también se intensifica cuando la mente convierte las circunstancias externas en una medida del propio valor. Cuando algo sale mal, no solo se vive como un hecho desagradable, sino como una prueba de insuficiencia personal. El estoicismo observa que esta identificación es una de las fuentes más persistentes de angustia. No se sufre únicamente por lo que ocurre, sino por lo que se cree que eso dice sobre quién se es. Esta confusión es frecuente porque la mente busca estabilidad en lo visible. Logros, reconocimiento, éxito o aprobación parecen ofrecer una base sólida para la identidad. Sin embargo, todos estos elementos pertenecen al ámbito de lo que no está completamente bajo control. Pueden aparecer y desaparecer. Cuando la identidad se apoya en ellos, cualquier cambio se vive como una amenaza existencial. El sufrimiento surge cuando se pierde algo externo y se interpreta como una pérdida interna. El estoicismo propone separar con claridad la valía personal de las circunstancias. No porque las circunstancias no importen, sino porque no definen el carácter. El carácter se manifiesta en la forma de responder, no en el resultado obtenido. Esta distinción reduce una gran parte del sufrimiento innecesario, porque evita que cada contratiempo se convierta en un juicio sobre la propia persona. Cuando se interioriza esta idea, el error deja de ser una condena. Puede doler, puede frustrar, pero ya no invalida. Se convierte en una experiencia de aprendizaje o al menos, en un episodio que no define la totalidad de la vida. El estoicismo no niega la responsabilidad por los errores, pero evita que esa responsabilidad se transforme en autodesprecio prolongado. Algo similar ocurre con la comparación. Compararse con otros suele generar una sensación constante de carencia. Siempre hay alguien que parece hacerlo mejor, avanzar más rápido, o recibir más reconocimiento. El estoicismo observa que esta comparación se basa en criterios externos y cambiantes. Al medir el propio valor con esa vara, el sufrimiento se vuelve inevitable. La dicotomía entre lo que depende y no depende de uno mismo vuelve a ser central. El camino ajeno no está bajo control. Al retirar la comparación como criterio principal, la atención se devuelve a la propia conducta. ¿Se está actuando de la mejor manera posible en las circunstancias actuales? Esta pregunta no elimina la ambición ni el deseo de mejorar, pero los orienta de forma más saludable. El progreso deja de ser una carrera contra otros y se convierte en un proceso interno de ajuste y aprendizaje. Decir que el sufrimiento es opcional, en este contexto, significa que no es obligatorio convertir cada dificultad en una crisis de identidad. Las circunstancias pueden ser adversas sin que eso implique que la persona lo sea. Al separar ambos planos, el sufrimiento pierde una de sus raíces más profundas y persistentes.
La experiencia puede seguir siendo difícil, pero deja de erosionar la percepción de uno mismo. Este cambio no ocurre de manera inmediata. La mente vuelve a identificarse con lo externo una y otra vez. Pero cada vez que se reconoce esa identificación y se la cuestiona, se debilita su poder. Poco a poco, la estabilidad interior deja de depender tanto de lo que ocurre fuera, y se apoya más en la coherencia interna. En ese desplazamiento, el sufrimiento empieza a mostrarse como algo menos inevitable y más manejable. El sufrimiento también se mantiene cuando la mente se resiste a aceptar la vulnerabilidad como parte inevitable de la vida. Existe una expectativa silenciosa de que uno debería poder con todo, de que la fortaleza consiste en no quebrarse nunca, en no necesitar ayuda, en no sentirse superado. Cuando la realidad desmiente esa expectativa, aparece una segunda capa de dolor, la vergüenza de sentirse vulnerable. El estoicismo cuestiona esa exigencia irreal desde su raíz. La vulnerabilidad no es un fallo del carácter, sino una condición humana. El cuerpo se cansa, la mente se abruma, las emociones desbordan en ciertos momentos. Negar esto no fortalece, debilita, obliga a sostener una imagen imposible y convierte cada dificultad en una amenaza al orgullo. El sufrimiento se agrava cuando, además de lo que duele, se añade la idea de que no debería doler tanto. Aceptar la vulnerabilidad no significa abandonarse a ella. Significa reconocer los propios límites sin convertirlos en un motivo de desprecio personal. El estoicismo propone una fortaleza distinta, menos teatral y más real. Una fortaleza que no consiste en no caer, sino en no identificarse por completo con la caída. En comprender que atravesar momentos de debilidad no invalida la dignidad interior. Esta aceptación reduce una gran cantidad de sufrimiento innecesario. Cuando la mente deja de luchar contra su propia fragilidad, se libera una energía que antes se consumía en ocultarla o negarla. Esa energía puede utilizarse para cuidarse mejor, para pedir apoyo cuando es necesario, o simplemente para atravesar el momento difícil con mayor honestidad. El sufrimiento disminuye porque deja de estar sostenido por la exigencia de invulnerabilidad. El estoicismo no glorifica la dureza ni el aguante ciego. Tampoco promueve la autocompasión constante. Busca un punto intermedio, la lucidez. Ver la situación tal como es, sin dramatizarla ni negarla. Reconocer que hay momentos en los que la vida pesa más, y que eso no es una anomalía, sino parte del recorrido humano. Decir que sufrir es opcional, en este contexto, significa que no es obligatorio añadir culpa o vergüenza al dolor natural. El dolor ya cumple su función. Señala una pérdida, un límite, una necesidad. El sufrimiento añadido aparece cuando se interpreta ese dolor como una señal de fracaso personal. Al retirar esa interpretación, el malestar se vuelve más limpio y por tanto más transitorio. Esta forma de entender la vulnerabilidad cambia también la relación con los demás. Al aceptar los propios límites, se desarrolla una mayor comprensión hacia los límites ajenos. El juicio se suaviza, no por indiferencia, sino por reconocimiento compartido de la fragilidad humana. Esta comprensión no elimina los conflictos, pero reduce la dureza con la que se viven. Cuando la vulnerabilidad se integra como parte de la experiencia, la vida deja de sentirse como una prueba constante de fortaleza. Se convierte en un proceso más honesto, donde el sufrimiento no desaparece por completo, pero pierde su carácter absoluto. Ya no es una condena inevitable, sino una experiencia que puede atravesarse sin destruir la claridad interior. El sufrimiento se vuelve verdaderamente opcional, cuando se comprende que la mente no está obligada a creer todo lo que piensa. Este es uno de los puntos más sutiles y, al mismo tiempo, más liberadores del enfoque estoico. La mente produce pensamientos de forma constante. Algunos son útiles, otros no. Algunos describen la realidad con cierta fidelidad, otros la distorsionan.
Sin embargo, la mayoría de las personas viven como si cada pensamiento fuera una afirmación verdadera que debe aceptarse sin cuestionar. El estoicismo introduce una distancia consciente entre el pensamiento y la realidad. No niega que el pensamiento aparezca, pero recuerda que pensar algo no lo convierte automáticamente en cierto. Muchos pensamientos surgen por hábito, por miedo, por cansancio o por experiencias pasadas. Cuando se les concede autoridad absoluta, el sufrimiento se instala con facilidad. La mente se convierte en un juez severo que dicta sentencias continuas sobre la vida y sobre uno mismo. Aprender a observar los pensamientos sin obedecerlos de inmediato reduce de forma notable el sufrimiento. Un pensamiento puede decir, esto es insoportable, pero esa afirmación puede examinarse. ¿Es realmente insoportable o simplemente incómodo? Un pensamiento puede decir, esto no va a mejorar nunca, pero esa es una predicción, no un hecho. Al distinguir entre pensamiento y realidad, se debilita la cadena que convierte el malestar en angustia prolongada. Este aprendizaje no busca eliminar los pensamientos negativos, algo prácticamente imposible, sino reducir su poder. El pensamiento deja de ser una orden, y se convierte en una propuesta que puede aceptarse o no. Esta diferencia es clave. Cuando la mente deja de mandar sin oposición, el sufrimiento pierde uno de sus apoyos más fuertes. El estoicismo no propone reemplazar pensamientos negativos por positivos de forma artificial. Propone algo más sobrio, suspender el juicio cuando no es necesario. No todo pensamiento requiere una respuesta. No toda interpretación necesita ser cerrada. A veces, permitir que el pensamiento pase sin aferrarse a él, es suficiente para que el malestar no se intensifique. Decir que sufrir es opcional, en este nivel, significa reconocer que no es obligatorio vivir sometido al discurso interno más duro. La mente puede ser escuchada sin ser obedecida. Esta actitud no elimina las dificultades, pero evita que se conviertan en una narrativa constante de derrota o desesperación. Cuando esta práctica se consolida, la experiencia interior se vuelve más espaciosa. Hay dolor, hay incomodidad, pero también hay margen. El sufrimiento deja de ocupar todo el espacio mental. En ese margen aparece una forma de calma discreta, no basada en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de no quedar atrapado en cada pensamiento que surge. El estoicismo termina de cerrar esta idea cuando muestra que el sufrimiento deja de ser inevitable en el momento en que la persona asume plenamente su capacidad de elección interior. No la elección de los hechos, ni de las circunstancias, ni de los acontecimientos externos, sino la elección de la actitud con la que se los atraviesa. Esta elección no siempre es cómoda ni evidente, pero existe. Y reconocer su existencia cambia de raíz la relación con el malestar. Sufrir se vuelve opcional no porque la vida deje de doler, sino porque el dolor ya no tiene por qué convertirse en una historia permanente sobre uno mismo y sobre el mundo. El estoicismo no promete que el dolor desaparezca rápido, ni que todas las heridas se cierren con facilidad. Promete algo más sobrio y más real, que el dolor puede vivirse sin añadirle una carga constante de resistencia, culpa, dramatización o desesperanza. Cuando se observa todo el recorrido, se entiende que el sufrimiento no surge de un único lugar, sino de una suma de hábitos mentales. Resistirse a lo que ocurre, identificarse por completo con la emoción, vivir atrapado en el pasado o el futuro, convertir las circunstancias en una medida del propio valor, exigir invulnerabilidad, creer cada pensamiento sin cuestionarlo. Cada uno de estos hábitos añade una capa de sufrimiento. El estoicismo no elimina la vida difícil, pero desmonta una a una esas capas. Este desmontaje no es rápido ni lineal. Hay momentos de claridad y momentos de recaída. El estoicismo no exige perfección en este proceso, exige honestidad. Honestidad para reconocer cuándo el sufrimiento se está alimentando desde dentro y cuándo proviene de algo que no puede evitarse. Esa distinción, repetida en el tiempo,
reduce el poder del sufrimiento innecesario. Cuando esta forma de mirar se consolida, la vida no se vuelve ligera, pero sí más habitable. Las dificultades siguen apareciendo, pero ya no ocupan todo el horizonte mental. Hay espacio para el dolor, pero también para la lucidez. Hay tristeza, pero no aniquilación. Hay miedo, pero no parálisis total. El sufrimiento deja de ser un destino y se convierte en una posibilidad que puede observarse y, en parte, soltarse. En este punto, se comprende que decir sufrir es opcional no es una consigna optimista ni una provocación intelectual. Es una invitación a revisar con cuidado la propia experiencia, a distinguir entre lo que duele y lo que se añade al dolor. A reconocer que, incluso en situaciones difíciles, la mente puede elegir no multiplicar el malestar innecesariamente. El estoicismo no promete una vida sin momentos oscuros, promete una forma distinta de atravesarlos, una forma más consciente, más sobria y menos destructiva. No elimina el sufrimiento por decreto, pero muestra que no todo sufrimiento es inevitable. Y en esa comprensión se abre una posibilidad silenciosa, vivir con mayor claridad incluso cuando la vida no es fácil. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.